Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Mates Activas. Hoy vamos a ver factorización. Pero, ¿qué significa factorización? Factorización es descomponer un producto en dos o más factores. Recuerden que producto es el resultado de una multiplicación. Por ejemplo, si yo multiplico 3 por 5, el producto de esta multiplicación será 15. Cuando nosotros resolvíamos en los anteriores videos producto notable, íbamos desde una multiplicación hasta un producto. Ahora vamos a ir al contrario, desde un producto hacia la multiplicación inicial. Como bien dice, podemos descomponer un producto en dos o más factores. 35 es un producto, pero ¿de dónde deriva 35? Yo 35 lo puedo descomponer en factores primos de la siguiente manera. 5 por 7. ¿Cuántas veces cabe 5 en 35? Una vez. ¿Y cuántas veces cabe 7 en 35? Una vez. Entonces, la descomposición en factores primos será 5 por 7. El 42. Si yo hago la descomposición del 42, vamos a tener lo siguiente. 2 por 3 por 7. En factores primos, cuando factorizamos lo hacemos en factores primos. Entonces, 42 lo puedo descomponer como la multiplicación de 2 por 3 por 7. 2 por 3, 6, por 7, 42. Y por último, el 9. Seguramente tienes en tu mente cuál será este resultado. Será 3 por 3. Dos números primos. Pero resulta que como este número primo se repite dos veces, lo podemos escribir como 3 al cuadrado. Esta sería la descomposición de cada uno de estos productos. Ahora vamos a ver cómo se aplica esta definición con el álgebra, o mejor dicho, con polinomios que ya ustedes los conocen muy bien. Veamos el caso cuando hay un factor común. Te invito a que escribas todo esto en tu cuaderno para que tengas el apoyo al momento de presentar tu evaluación. En este caso nos dan un polinomio, pero este sería de clasificación trinomio, porque tenemos tres términos. Bien, el factor común será aquel factor que podamos extraer de 45x a la 10, 30x a la 6 y 10x a la 4, tomando en cuenta la parte numeral y la parte literal. Literal significa letras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a realizar es sacar el máximo común divisor. Esto nos va a permitir poder encontrar cuál es el número que podemos extraer de cada uno de ellos y qué resultados quedarían reflejados dentro de un paréntesis. A ver, coloquemos el 45, el 30 y el 10, todos juntos. Y a un lado trazamos una línea vertical. Vamos a preguntar lo siguiente. Un número primo que pueda dividir a 45, a 30 y a 10 al mismo tiempo. Exactamente, el número 5. Sé que lo pensaste. Ahora bien, 45 entre 5 será 9. 30 entre 5 será 6 y 10 entre 5 será 2. Preguntamos nuevamente. Un número que divida al mismo tiempo a 9, a 6 y a 2. Como no existe alguno que lo haga y que me dé un número entero, este número quedará como nuestro máximo común divisor. Ahora bien, si aquí hubiesen quedado varios números, hago la multiplicación de todos ellos y ese será mi máximo común divisor. Como aquí solo hay uno, por descarte, el máximo común divisor será el número 5. Y estos números finales nos van a ayudar. Vamos a colocarle esto por un lado y decimos, ¿cuál es el número que vamos a extraer? De 45 podemos extraer 5, de 30 también y de 10 también, una sola vez. Entonces el 5 va aquí afuera.
¿ok? Y vamos a ver con las letras. ¿Cuántas X puedo extraer de cada uno de ellos? Fíjense, cuando trabajamos con letras, vamos a extraer el más pequeño, es decir, la letra con el exponente más pequeño. A ver, pongamos un ejemplo. De X a la 6, ¿yo puedo extraer 10X? No, porque solamente tengo 6. Y de X a la 4, ¿puedo extraer 10X o 6X? No, porque solamente tengo 4X aquí. Entonces tomamos el más pequeño. Puesto que en X a la 10 puedo extraer 4X. En 30X a la 6 puedo extraer 4X. Y en X a la 4 puedo extraer esas 4X. Entonces colocamos X a la 4, ¿ok? Extraemos el 5 y el X a la 4. El 5 salió del máximo común divisor. Eso lo multiplicamos por, en el paréntesis final que vamos a tener. Si a 45 lo divido entre 5, ¿cuál será mi resultado? 9. Si se fijan aquí en nuestra descomposición ya nos dan el resultado directamente. Es decir, que donde estaba 45 vamos a colocar el último resultado que nos dio. En este caso, 9. Ahora bien, si a X a la 10 le quito un X a la 4, ¿cuántas X me quedan? Me quedan X a la 6. Bien, menos, cumplimos con el signo, 30 entre 5. 30 entre 5 es 6. Entonces colocamos 6 y preguntamos nuevamente, colocamos. Si a X a la 6 le quito X a la 4, ¿cuántas X me quedan? X a la 2. Y por último, vamos a tener el 10, X a la 4. Si a 10 lo divido entre 5, ¿cuánto me da? 2. Entonces, colocamos el menos y colocamos 2, que es el resultado de dividir 10 entre 2. Ahora, si a este término le quito el X a la 4, ¿cuántas X quedan aquí? No queda ninguna. Como no queda ninguna, porque resulta que ya saqué todas las X que podría tener él, el resultado queda de esta manera. Cerramos un poco más el paréntesis y nuestro resultado final será 5X a la 4 por 9X a la 6 menos 6X a la 2 menos 2. ¿Cómo puedo comprobar que lo hice bien? Si yo hago la distributiva de 5X a la 4 por cada uno de ellos, tengo que encontrar nuevamente este valor inicial. Vamos a hacerlo para que entiendan. Si yo multiplico 5X a la 4 por 9X a la 6, eso me dará 5 por 9, 45. Y X a la 4 por X a la 6, X a la 10. Menos 5X a la 4 por 6, eso me da como resultado 30X a la 6. Y por último, menos 5X a la 4 por 2 me va a dar 10X a la 4. Si se dan cuenta, este resultado será este mismo resultado que nos dieron al inicio. Con esto concluimos que cuando buscamos un factor común, primero debemos entender si cada uno de nuestros términos poseen algún factor que podamos extraer en conjunto. Si no podemos extraer los números, se dejan tal cual. Y verificamos si podemos extraer las letras. Pero ojo, se deben repetir en los 3 términos, 4, 5 o 6 términos, etc. Bien chicos, en este otro ejemplo también trabajamos con factor común. Y como les dije anteriormente, vamos a ver lo siguiente. Tenemos ¿cuántos términos? 1, 2 y 3. Aquí podemos darnos cuenta de inicio que no podemos extraer ningún número, porque aquí tenemos 5, tenemos un 2 y aquí se sobreentiende que hay un 1. Y estos 3 números no comparten un múltiplo distinto de 1 que sea común. Como por ejemplo si este fuera 25, 50 y 35, donde podemos extraer el 5. Vemos las letras. La A se repite aquí y se repite aquí. Si se repiten
En estos tres casos significa que podemos aplicar factor común. ¿Cuál será nuestro factor común? La A, la letra A. Pero tenemos que ver cuál es el exponente que será común. Como ya les había mencionado, vamos a extraer el que tenga menor exponente. El menor exponente será A al cuadrado. Entonces, extraemos fuera del paréntesis el A al cuadrado, multiplicamos por lo que quede dentro de él. Si a 5 al cuadrado le extraigo el A al cuadrado, ¿cuántas A al cuadrado me quedan aquí? Ninguna. Entonces solamente queda el 5, porque al 5 le quité el A al cuadrado. Más, si al 2A a la 3 le quito el A al cuadrado, ¿cuántas A me quedan elevadas? Me queda solo una A, pues restamos los exponentes. Entonces nos queda el 2, porque no extraemos ningún número, queda tal cual, y colocamos la A elevada a la 1. Pero sobreentendemos que si no aparece el 1, también está elevado. Y por último, el A elevado a la 4. Si a la 4 les traigo A al cuadrado, ¿cuántas A quedan? 4 menos 2 será 2. Entonces nos queda solamente un A al cuadrado. Y ese sería todo nuestro procedimiento. El segundo caso es cuando hay un polinomio como factor común. Y a esto nos referimos cuando se evidencia en los términos algún polinomio. En este caso el polinomio está encerrado en paréntesis y su clasificación es binomio por tener dos términos, un término y dos términos. ¿Cuáles son los términos de toda esta expresión? Esta es la primera y este es el segundo. Entonces, ¿qué se repite en ambos casos? En ambos casos se repite x más 3 y x más 3. Entonces significa que eso es lo que vamos a extraer porque es común. Recuerden que factor común es que sea común en ambos términos de la expresión. Vamos a colocar el factor común que es x más 3, ese paréntesis, y eso multiplicado por ¿quién? Por lo que queda en cada uno de estos dos términos. A ver, si yo a toda esta expresión le quito el x más 3, ¿qué queda dentro del paréntesis? Solamente la a. Menos, si a 5, x más 3, le quito todo este paréntesis y lo pongo aquí afuera, ¿qué es lo único que queda aquí adentro? El 5. Entonces colocamos solamente el 5. Y este sería nuestro resultado final. Aquí tenemos otro ejemplo. Hagámoslo de manera más rápida. ¿Cuántos términos tiene? 1 y 2. ¿Quién se repite en cada término? M más 3 y M más 3. Entonces eso es lo que vamos a colocar fuera del paréntesis. M más 3. Porque es el polinomio en común. A eso le vamos a multiplicar lo que quede de cada término. Si a este 4 le quito el M más 3, ¿qué me queda? Solamente el 4. Menos, si a este término le quito el M más 3, ¿qué es lo que me queda? La B. Es como que si yo tapara esto y viera ¿qué es lo que me queda? Solo la B. Entonces coloco la B. Y listo. Ya tenemos un producto de dos factores. Ese sería nuestro resultado final. En este caso, ustedes podrían considerar que hay tres términos, 1, 2 y 3, y sí estarían en lo correcto, pero recuerden que debemos agrupar a nuestra conveniencia. En este caso, si nos fijamos muy bien, podemos notar que quien acompaña a esta x multiplicando es 3m cuadrado menos 1, y este signo de más después de él, vamos a tener un 3m al cuadrado menos 1, que casualmente es esta misma forma. Entonces, vamos a encerrarla en un paréntesis para indicar que ese es el factor que se repite en ambos casos. En este caso tendríamos dos términos porque agrupamos dos de ellos. ¿Qué es lo común? En este caso 3m al cuadrado menos 1. Eso es lo que vamos a extraer fuera del paréntesis, 3m al cuadrado menos 1. ¿Qué va a quedar dentro de cada término?
Si a este le quito el 3m al cuadrado menos 1, me queda x. Solamente la x. Más. Y aquí es donde entra la controversia. Si yo quito esto, lo más probable es que ustedes digan que me queda un 0. Pero no. Recuerden que en la multiplicación, el neutro siempre será el número 1. Por lo que si yo quito a 3m al cuadrado menos 1, me va a quedar un 1. Véanlo de esta forma. Es como que si en este término, aquí afuera, hay un 1 multiplicando. Obviamente, no se coloca porque se sobreentiende que todo multiplicado por 1 da lo mismo. Entonces, si yo a este término le quito el 3m al cuadrado menos 1, ¿qué me queda? Solamente este 1 de aquí. Entonces, solamente quedaría el 1. Y este sería el final de este ejercicio.